Santiago, capítulo número 5. Nos dice la palabra, vamos a leer el versículo número 11. Dice: he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia con las cosas que nos afligen. Paciencia, lo diríamos, en medio de la aflicción. Bien, siempre para dar lo que es el contexto, el trasfondo de lo que estamos estudiando, siempre es necesario que retomemos cuál es el fondo o el trasfondo de la carta de Santiago. El trasfondo es, y se dirige Santiago a una iglesia que estaba pasando por el sufrimiento. El sufrimiento en este particular de la iglesia era específicamente por la fe. Siempre es importante aclararlo, ¿verdad? Porque a veces como iglesia, como el pueblo del Señor, estamos pasando por cosas de pruebas, de aflicciones, pero muchas veces, a veces es por nuestras imprudencias y por las situaciones que nos rodean, pero muy pocas veces por nuestra fe. Y esto lo digo porque el trasfondo de esta carta es eso, que los hermanos o la iglesia a quien se dirige Santiago es una iglesia que, bueno, por un lado decíamos que estaba siendo muy perseguida o estaba siendo presa del aprovechamiento de los que podían. Y eso les traía aflicción, por supuesto. Sin embargo, Santiago va a tomar, un consejo o un nombre o referencias para que la iglesia pueda solidificarse en la fe. Porque el problema sería que siempre, hermanos, que cuando viene el mal, cuando vienen las dificultades, el creyente siempre tiene la idea de que por ser creyente pues no va a sufrir. Y eso pues es un error. Ahí vamos a ver dos formas o dos maneras como se puede llegar a lo que es un sufrimiento. En el caso mencionaba de la iglesia específicamente a cual se dirige Santiago era por la fe. Pero también la iglesia puede ser, y es un hecho, pues que no es que pueda ser, sino que es un hecho, que por el ambiente que nos rodea vienen las dificultades. Y también la otra razón es por nuestra fe. Todo eso es un asunto que los creyentes debemos de estar conscientes de ello. En el caso de nosotros, por decirlo, tenemos, diríamos, la dicha, ¿verdad? Hasta ahorita, de que no nos persiguen por nuestra fe.
Los sufrimientos que nos vienen es por la descomposición de este mundo, por el ambiente, por la maldad. Pero de todos modos estamos dentro de un campo difícil y que sea de una manera o sea de otra, la iglesia debe de estar siempre consciente, sería el caso de Santiago, de que siempre van a haber sufrimientos, aun cuando seamos ese pueblo del Señor. Pues fíjese que si es en el caso de que vengan las aflicciones por la causa de la fe, uno se pregunta y uno diría, bueno, entonces, ¿qué mal se hace con explicarle a la gente o ofrecerle a la gente lo de Dios? Así aparentemente no tiene nada de malo, pero lo que sucede es que el mundo siempre se ofende cuando nosotros les presentamos la luz. Y eso es lo que en este campo de la fe, bueno, salimos que vamos a tener siempre problemas. Por ejemplo, el mundo no quiere nada de lo que es la luz. Y hablar de la luz es ofenderlo. Dice Juan en su evangelio que el mundo amó más las tinieblas que la luz y se apartaron en el sendero de las tinieblas y dejaron la luz. Y eso es así, pues, o sea que siempre hay un choque de no aceptación cuando como iglesia presentamos la luz, presentamos a Dios. Entonces ahí va a venir, ¿verdad?, de una o de otra manera, lo que son aflicciones, lo que son persecuciones, lo que sería el no aceptar en algunos casos de ese vecino, de esa persona. Dice, yo no me llevo bien porque esa persona siempre lo que hace es hablar asuntos de Dios, y eso a mí no me tiene pues no me trae ninguna satisfacción. En el caso, por ejemplo, de los profetas, que es el versículo número 10, Santiago trae a la iglesia, trae estos ejemplos, trae esto en mención para que vean que esto de tener sufrimientos no lo vamos a evitar por las dos razones que mencioné. Va a ser imposible. Y la razón, usted dice, bueno, ¿y por qué Santiago tiene que tener que traer a mención lo que es los profetas, que dice el verso 10? Es para que a quien se dirige vean que la cosa no es solo de presumir, de considerarnos intocables. Santiago, esa es la razón por la cual se remonta allá atrás. Y como decía, que lo que sucede es que hay un rechazo hacia la luz. Por ejemplo, en el caso de los profetas que habla en este versículo número 10, Santiago, del capítulo número 5, fíjese que vamos a ver, le voy a explicar por medio de la palabra. Por ejemplo, dice el primer libro de Reyes, el capítulo 22, verso 8 de este libro, está refiriéndose en este caso al rey Josafat, cuando el rey Josafat estaba con su colega del rey de Israel. En este capítulo número 12,
Fíjese que en este capítulo número 22, decíamos, verso 8, búsquelo ahí y vamos a ver de qué manera el mundo se enoja, el mundo no le gusta el que aquel pueblo del Señor, aquellos que pertenecemos a Dios, expresemos la luz, demos una palabra, demos una dirección a seguir, lo cual el que escucha esa palabra decía no está de acuerdo. En este capítulo dice, es interesante, en el versículo número 8, habla que el rey dijo, y el rey de Israel respondió a Josafat, porque Josafat está pidiendo a un siervo, a un siervo de Dios, que le dé la palabra para poder ir a la guerra. Y es acá donde pues todos estaban profetizando, los profetas pagados, le profetizaban al rey Acab lo que él quería escuchar. Y en resumen le decían, sube rey, sube que vas a tener la victoria. Pero el rey de Judá, que en este caso era Josafat, bueno, era un rey del grupo de los reyes buenos, de los reyes que temían a Dios. Este rey no se dejó impresionar por toda aquella partida de profetas que estaba hablando lo que quería escuchar el rey Acab. Y es en este versículo número 8 donde dice el rey de Israel, preguntó Josafat, ¿no hay algún siervo de Dios? Y dijo, sí, hay uno que se llama Milcaías, pero dice el verso 8, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Milcaías, hijo de Ilma, mas yo le aborrezco, porque dice, nunca profetiza bien, sino solamente el mal. Ahí podemos ver, ¿por qué traigo a mención lo que es este evento que sucedió en ese tiempo? Porque está hablando Santiago que los hermanos de la iglesia deben de saber que los profetas no les fue bien, que los profetas no les apreciaron, que los profetas fueron más bien odiados. Y por eso es que estoy trayendo acá mención, pero dice, pero yo lo aborrezco. ¿Por qué lo aborrece? Lo aborrece porque, Milcaías era un profeta de Dios y por supuesto iba a decir lo que por el Espíritu Dios le pusiera. Y eso fue lo que hizo Milcaías. Lo que hizo fue, luego de que estuvo ahí dándole vueltas al asunto, le dijo, a la verdad eso que te dicen que vas a cornear y que vas a tener la victoria en la guerra, no es cierto. Más bien vas a ser derrotado. Motivo suficiente para que el rey Acab lo mandara preso, lo mandara a la cárcel y lo sentenció. Si no se cumple esa profecía, vas a ser muerto. Ahí puede ver, esto es como el recordar a la iglesia lo que Santiago está tratando de hacerle ver a la iglesia, y en este particular, claro, Santiago no está mencionando específicamente a cada profeta, pero ahí está en la Biblia el hecho que él lo generaliza. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la paciencia, o sobre todo el asunto de los profetas. Está diciendo, mirad los profetas. Y si vemos en ese particular, como decíamos,
vamos a ver, hermanos, que a ninguno de ellos les fue bien. ¿Y quiénes eran los profetas? Los voceros de Dios, los que hablaban en vez de Dios, eran los instrumentos de Dios. ¿Qué podía pensar un Milcaías? ¿Qué podía pensar? Bueno, ¿por qué tengo que ir a la cárcel? ¿Por qué tengo que sufrir si yo soy profeta de Dios? Si yo lo que hago es transmitir a Israel o al pueblo lo que Dios pone en mi corazón. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que la luz no se lleva con las tinieblas. Y como el problema es que el ser humano quiere vivir de acuerdo a su corazón, no de acuerdo a las reglas establecidas de los principios y valores que tenemos en la palabra. Al hombre le ofende que por lo menos que las predicaciones se mencione que hay alcoholismo en los oyentes. Eso no le gusta, que hay actitudes de infidelidad en los matrimonios. Eso es como echarle llaga, como echarle limón a la llaga. No se lleva bien, no cae bien eso. Y eso es precisamente lo que también le sucedió, hermanos, a Jeremías. En el capítulo número 39, versículo número 4 en adelante del libro de Jeremías, está diciendo en esa ocasión los sufrimientos de Jeremías. ¿Por qué estaba sufriendo? ¿Por qué tenía que sufrir Jeremías? Bueno, por lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque lo mismo le estaba hablando, profetizando al rey también lo que venía para Judá era juicio de parte de Dios por medio de los babilónicos. Y en el versículo número 8 de Jeremías, usted lee ahí que dice: y los caldeos pusieron, y dice, y los caldeos pusieron a juego la casa del rey, las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y este evento que aquí estamos leyendo es lo que había profetizado prácticamente Jeremías sobre el juicio que venía. Qué bien le iba a caer eso al rey. Pero ¿por qué? ¿Cuál era la razón del juicio? Pudiéramos pensar en eso. ¿Cuál era la razón del juicio de Judá o de Israel? El pecado. Se habían alejado de Dios, y el profeta lo que hacía era decirles: vuélvanse a Dios, dejen el pecado, porque de lo contrario va a venir juicio, va a venir dolor. Y bueno, esto por supuesto no era agradable a los oídos del rey. Y viéndolos, dice Sedequías, rey de Judá, a todos los hombres de guerra huyeron, salieron de noche de la ciudad. Y ahí tenemos todavía más relatos, pero el trasfondo por qué odiaban a los profetas era porque anunciaban la manera como Dios mandaba que se caminara, pero eso era la ofensa. Y si habláramos, hermanos, del caso que habla el escritor a los Hebreos en el capítulo número 11, ahí habla de un grupo de personas que obviamente está hablando de profetas, de hombres, de mujeres, de Dios, que tuvieron que enfrentar las dificultades. ¿Por qué las dificultades? Por su fe.
por su fe. Eso era normal para ellos. Si vemos el caso de Juan el Bautista, Marcos habla en el capítulo número 6, versículo 25, que mandaron a cortarle la cabeza. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Bueno, por la misma razón. ¿De por qué se granjeó Juan el Bautista el que perdiera su cabeza? La razón es porque usted sabe qué es lo que anunciaba Juan cuando pasaba el rey Herodes. Le decía pues el pecado en el que estaba. Le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Bueno, el caso es que Herodes le había quitado, estaba casado con la cuñada, le había quitado la mujer a su propio hermano. Esas mujeres siempre así andaban en ese campo social. Pero eso es normal en el mundo. Por supuesto, esa es como la regla. Hasta se ofana la gente en ese campo. Pero en lo que es el campo de Dios, eso no encaja. ¿Y cómo no se va a ofender la gente cuando escucha al profeta, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, hablar de la luz? Porque en el caso de Juan el Bautista le decía: no te es lícito, porque en esa condición en la que está. Pero mire qué interesante, porque hermanos, en ese sentido de expresarle a las personas la mala conducta, es importante, porque cuando Dios está interesado en señalarle al individuo la mala conducta en la que anda, en este caso Herodes, ¿para qué era? La razón era para que se salvara de la condenación eterna, porque esa es la razón por la cual el Señor manda predicadores, manda profetas desde el tiempo antiguo. Él lo ha venido haciendo para que la gente reflexione, para que la gente no caiga en lo que son los castigos o al final en la condenación eterna, porque la condenación eterna es un hecho. Si usted no sabía, la Biblia habla más del infierno que del cielo. Pero que queramos nosotros minorar esa realidad de la palabra, eso es otro problema. Pero ahí viene Juan y le dice: no te es lícito. Se granjeó la enemistad de la señora, de heroína, de la mujer que estaba con Herodes. Y esta misma mujer le fragó lo que era la muerte. En una fiesta, usted ha leído que, bueno, la hija de esta mujer le agradó al rey cómo danzó, me imagino que sensualmente, algo desnuda, y el viejo, como estaba algo bolo, hermanos, se le fue la lengua y le dijo: lo que pidas te voy a dar, mi muchachita. Y luego corrió la muchacha ante la mamá y le dijo: mira, el rey dijo esto, pedile. Mire qué tremendo es el diablo. Pedile, le dijo, bien le hubiera dicho, pedile haciendas, pedile terrenos, pedile oro. No, de una vez le dijo: pedile la cabeza de Juan, la cabeza de Juan, que te la dé en un plato. Y como ya el señor ya había dicho la palabra, y como ese estigma o esa frase de que palabra de rey ya no se puede alterar, se la dio con mucho dolor, pero mandó a quitarle ¿Por qué perdió la cabeza Juan? Esto debería de saberlo la iglesia a cual se dirige Santiago. La iglesia de hoy día debe de saberlo también. Debe de saber lo que en el trasfondo de la vida espiritual se pierde no solo la cabeza, se pierde la familia, se pierde, hermanos, se pierde todo. Y eso es lo que el Señor dijo en una ocasión, porque el problema es que
como creyentes, a quien se dirige Santiago, sigamos con los que se dirige Santiago, y por supuesto ahí nos involucra a nosotros. Siempre la idea es que, hermanos, cuanto más nosotros seamos prudentes para no comprometer, que nos vayan a dañar por la causa del Señor, mucho mejor. No, por lo menos a veces no vamos ni a predicar ahí a donde es peligroso porque vaya y tengo problemas. Así, a veces, o sea, seleccionamos a dónde vamos a dónde vamos a ir, porque a lo contrario es peligroso. Pero eso va en contra, y no es que nos andemos exponiendo, es que es una orden. Y la orden que expresó el Señor no es vayan a donde no hay problema. El Señor no dice eso, como decíamos el martes. Busquemos en la Biblia donde el Señor dijo, mire, apóstoles, ustedes sean prudentes, ustedes tienen que llevar esta palabra, pero a donde no se comprometan, a donde no les vayan a pegar un par de pedradas, a donde no los vayan a ofender, a donde no vayan a hablar de ustedes. Él no les dijo eso. Más bien les dijo que en el mundo tendrían aflicción. Ese es el trasfondo de la vida espiritual. Pero también dijo el Señor, el que pierda, el que salve su vida, el que gane su vida, la perderá. Es decir, aquí nosotros no queremos perder nada. El que pierda su vida, el que gane su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, y el Señor no nos está mandando, hermanos, a que la perdamos. Es decir, es una palabra general. Es decir, el que por fin, por obediencia, por amor, para llevar la luz, le toca que perder la vida, la hallará. ¿Verdad? No es que está diciendo, tírense. Acuérdense, vea el trasfondo de Pablo. Para eso le da uno, Dios ha hecho el cuerpo o la persona con inteligencia, con razonamiento. Pablo, mientras él pudo esquivarse los peligros, lo hizo, pero cuando ya no se pudo, ya no se pudo. ¿Verdad? Porque cuando, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, ¿y cómo es eso que los apóstoles, acaso Dios no estaba con ellos y ya había prometido que los iba a ayudar? Pero ¿por qué Pablo tuvo que agarrar una canasta y tipo gato se tuvo que tirar el muro de la ciudad de allá de ¿cuál es esta ciudad? La ciudad de Damasco. ¿Por qué es que se tiró Pablo? Aquí no hay que andar de muy espiritual también, ¿verdad? Porque Pablo sabía que él tenía una misión, y si andaba de súper espiritual y que Dios lo iba a ayudar ahí, no era el momento. Hubieron momentos donde él arriesgó y Dios lo sacó. Es decir, para poner equilibrios. Pero el punto es que eso es lo que hay en el trasfondo de la vida espiritual. Y Juan perdió la vida y pudo haber dicho, fíjese que cuando cayó preso, antes de que fuera decapitado, cayó preso, mandó a sus discípulos ante Jesús. Jesús estaba por ahí predicando y haciendo la obra de su Padre, y le mandó a decir con sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? No le mandó a decir, ¿por qué si eres tú el Mesías, quien yo te presenté y te bauticé? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Y aparte de esto, que eran primos hermanos en la carne. ¿Por qué me está sucediendo esto, Señor? No fue eso lo que le fue a preguntar. Lo que le fue a preguntar, ¿eres el que había de venir o necesitamos esperar? Está preso cuando manda a preguntar eso. No está en el hotel, hermanos, tal, no está en la playa tal, está amenazado ya, sin duda le han dicho que le toca
el martirio por su fe. ¿Por qué ninguno de estos? ¿Por qué ninguno de estos, hermanos? ¿Por qué no se quejan? ¿Por qué no se quejan? Pero no pierde el hilo que Santiago está echando mano al sufrimiento de los profetas. ¿Para qué? Para que ellos, como decíamos, paciencia en las cosas difíciles. Santiago está diciendo: tengan paciencia en las cosas difíciles, en las cosas estrechas de la vida espiritual. Tienen que tener paciencia. Paciencia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Y en este caso, hermanos, necesitamos entender que de esa manera es como la vida espiritual hay que entenderla. No es, como he venido diciendo, no es el concepto que nosotros tenemos, ¿verdad? Que somos de Dios. Aquí los profetas no podemos poner en cuestión que no eran de Dios. Eran tremendos hombres de Dios. Eran hombres como diríamos el caso de Daniel, el caso de todos esos hombres que incluso en el exilio, como un Ezequiel, como esos hombres allá, hermanos, brillaban, pero no hay quejas, pero no hay resentimientos por las penurias y las dificultades por las cuales pasaban. Por ejemplo, el caso de Esteban. Ustedes conocen que cuando viene Esteban o viene la persecución, agarran a Esteban. Y Esteban, bueno, era un diácono de la iglesia, para gloria de Dios. Era un hombre que le servía al Señor. Pero viene y usted conoce la historia, que empiezan a insultarlo y luego a apedrearlo. Cada vez que él iba hablando más de su fe y de la certeza de que Cristo era el Mesías, más odio venía sobre Esteban, a tal grado que empezaron a lapidarlo a puras piedras. Y una lapidación a piedra dicen que es terrible, estar muriendo a pausa. Pero en esas pausas que moría, el Señor o Esteban decía, mire, decía: Padre, no les tomes en cuenta lo que hacen, porque ellos no saben. No les tomes en cuenta. Y como Esteban no dice: fulminalo, Señor, si yo soy tu diácono. Fulminarlo, Señor, si yo soy tu siervo. Fulminarlo, Señor. No es así la vida espiritual. Ahí no vemos corazón vengativo. Ahí no vemos corazones, hermanos, llenos de odio, de rencillas con el agresor. Ahí vemos a hombres que tenían paciencia. Eso es lo que dice Santiago. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Hombres que tenían paciencia. Hermanos míos, tomad como ejemplo la paciencia. Paciencia. La palabra paciencia o es lo mismo bondad. Bondad. Otras versiones dicen longanimidad. La longanimidad es igual paciencia. Paciencia en medio de la prueba. Entonces, Santiago está usando esa palabra, longanimidad, paciencia. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser paciente, que es la misma idea de bondad, ser bondadoso y paciente en medio de la prueba. Dicho de otra manera, tengan bondad y longanimidad. Longanimidad en el griego es algo extensivo, es algo que avanza, que no topa, es una palabra extensiva. Longanimidad,
sean extensos en el sufrimiento, sean extensos en la paciencia. Eso es lo que está diciendo. Les está diciendo a la iglesia a cual se dirige: tengan paciencia y vean la aflicción, las aflicciones de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Por qué entonces había que tener paciencia y no reventar? Porque ese es el trasfondo de la vida espiritual. No hay otro evangelio. El evangelio de la cruz, el evangelio de la estrechez, el evangelio del camino estrecho, el evangelio del vituperio, el evangelio, ese es que a nosotros ya el final de los tiempos, que es el que estamos viviendo, nos están vendiendo otro evangelio. Nos están vendiendo el evangelio de la prosperidad, el evangelio sin aflicción, el evangelio sin cruz. Pero ese no es el evangelio de la Biblia. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Ese no es el evangelio de la Biblia. No, ese no es el evangelio. Usted debe de leer y usted debe de preocuparse por entender. Uno siempre es tendente, hermano, uno siempre es tendente. No, es que este es el mejor evangelio. Y claro, siempre como eso es lo que se promueve, pero la Biblia en ninguna parte, yo no estoy diciendo que la Biblia no nos da ese aliento, esa esperanza. Yo estoy con ustedes, no se preocupen, pero en ninguna parte, como yo he estado diciendo, vamos a encontrar que ustedes van a pasar por esta vida sin perder nada. No hay. Y eso es lo que tenía que entender la iglesia a quien se dirige Santiago, ¿verdad? Aflicciones. Entonces, pero para poner otro ejemplo, viene Santiago y echa mano a la situación de Job. Y aquí dice: y aquí tenemos por bienaventurado. Fíjate, la palabra bienaventurado lo que significa es dichoso. Bueno, ¿y cómo es eso que el que sufre es dichoso? Bueno, así es la Biblia. Dice: aquí tenemos como bienaventurados a los que sufren. Es diferente este evangelio. Bienaventurado a los que sufren. Y luego Santiago se remonta a lo que habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis paciencia, longanimidad. Porque lo primero que el cristiano moderno de este tiempo, lo primero que a lo que se le viene a la cabeza es tirar la toalla cuando las cosas no le van como él piensa. Lo primero es decir: no, esto no es conmigo, el sabio ve el mal y se aparta. Ese es el problema. Pero acá está diciendo: cual sea, hermano, puede ser por causa de la fe o puede ser por razones del ambiente, de la injusticia, de las situaciones malas y malvadas que hay en medio de este mundo. Cualquier situación, una enfermedad, no. Y aquí vale aclarar que el problema de Job no es por predicar la palabra. La mención que trae acá, la mención que trae Santiago de lo que es el ejemplo de Job, es por su enfermedad. Por su enfermedad. Y eso es lo que está diciendo aquí: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bueno, ¿de dónde venía el sufrimiento de Job? Del diablo. Fue el diablo el que fue a pedir la cabeza de Job. Pero vamos a ver, veamos si en el caso, hermanos, de Job, diríamos, en el caso de Job, ¿cómo podemos comparar el sufrimiento de Job? ¿Cómo habrá? Yo me estaba preguntando hoy: ¿habrá alguien en la tierra? ¿Habrá alguien en la tierra que haya sufrido lo que sufrió Job, con la excepción del Señor? ¿Habrá alguien? Porque a la verdad no se sabe cuál fue el tiempo. Yo he dicho en algunas oportunidades que el caso de Job a veces uno lo asocia a un par de semanas. Está uno
enfermo, tiene un problema un par de semanas, pero la verdad, de acuerdo a lo que pudiéramos indagar dentro de la Biblia, no son un par de semanas ni un par de meses, son a saber cuántos tiempos fue el sufrimiento de Job. De veras, fue mucho. Porque una de las bases que yo tomaba es que cuando vino la restauración, tampoco fue de un solo. Ahí van los camellos, ahí van las vacas, ahí van los bueyes, como que era de una máquina. No, empezó Job a rehacer su vida, ya ahora sano, a arar la tierra, a buscar ahí donde sembrar y agarrar algún par de camellos por ahí que los amigos le brindaron, y sucesivamente, y se fue haciendo con el tiempo los miles de camellos. O sea que las cosas de Dios no son instantáneas. Las cosas de Dios debemos de saberlas que tienen su proceso, tienen su tiempo. Y en el caso de Job es una enfermedad que hermanos, poco o nadie podrá soportar esto, pero lo trae Santiago. ¿Para quién? Para que la iglesia a cual se dirige vea cuál es el trasfondo, vea que si es en el caso de Santiago, decíamos, es, hermanos, un hombre que da un tremendo ejemplo de paciencia, de longanimidad, de espera. Porque ¿qué es lo que tenía? Porque usted ve, si usted lee el libro de Job, usted no va a encontrar el quejarse de Dios, el maldecir a Dios, porque lo primero que la gente hace es tu culpa, Dios. Eso fue lo que hizo Gedeón cuando le salió el Señor ahí. Lo recibió, con lo que lo recibió Gedeón fue con un baldazo de agua. Le dijo, ¿cómo es que vos sos nuestro Dios y mira cómo andamos acá nosotros arruinados? Aquí no vemos a un Job reclamándole al Señor. Es más, cuando le dijeron maldícelo, él siempre se mantuvo firme. Él siempre estuvo en la longanimidad, en la bienaventuranza de la esperanza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En la esperanza. Y eso es un gran ejemplo. La aflicción de Job no maldice ni tira la toalla, que es lo primero que hace la gente. Y hoy en este tiempo no se diga. Tal vez aquí en el remanente no hay de eso, pero en algún otro lugar sí. Lo primero que es, mire, ahí andamos todos chupados del murciélago. ¿Y usted por qué se dejó chupar? Es que mire, hermano, ¿y qué será? Alguien dice, ¿y qué significa esa de la chupada? Vaya a la etimología y busque la frase chupado de murciélago. Es decir, esa gente que anda sin ánimo, esa gente que ya no quiere, que viendo una oportunidad para tirarle el carro al otro, llenos de amargura, llenos de resentimiento. La gente no ha leído la Biblia. Es triste la iglesia de este tiempo. Es la iglesia como yo he dicho, la iglesia de vitrina. Pero no, en la Biblia no hay iglesia de vitrina. Era suficiente para que tirara la toalla, pero no maldijo a Dios. Más bien, lo que hace Job es mantenerse en la aflicción, en su paciencia, mantenerse en la longanimidad, la paciencia. ¿Y en qué? El trasfondo de Santiago, ¿por qué está insistiendo ahora con Job en la paciencia? Bienaventurados, dice el versículo, he aquí, tenemos por bienaventurados a todos los que sufren. Habéis oído de la paciencia, de esa actitud de no tirar la toalla, sino seguir avanzando. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? No me diga. Pero no fue poco el proceso. El proceso fue largo, terrible. Imagínese primero sus bienes.
Cualquiera, hermanos, yo he visto ahí en las bolsas, no es que he ido yo ahí, sino que en las noticias se ve que viene un millonario y pierde, se le va abajo toda su ganancia en las bolsas, que meten su dinero. No solo uno se suicida, se pegan un tiro, se mete, porque no resisten la pérdida. Y sucesivamente hay personas que tal vez no esas millonadas, sino por una cosita pequeña, ya no están en la disposición. Pero Job pierde todas sus haciendas. La riqueza de Job eran haciendas, vacas, animales, ovejas, camello. Vinieron los saqueadores y, como decía en la longanimidad, Dios dio, Dios quitó. Oh, qué niveles. Y viene el proceso de la muerte de todos los hijos. Sea bendito el nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Tremendo, era para saber qué. Para tirar la toalla y reclamarle a Dios. Y luego estaría bien. Vaya, se murieron todos los hijos. Hermanos, se murieron todos los hijos, toda su familia. Si la única que quedó con vida fue la mujer. Y la mujer allí estaba, tirándole infuria, como siempre. Mira a tu Dios, y hasta te estás muriendo de esa enfermedad, y mira a tu Dios, porque así es el diablo. A veces usa la misma gente, hermanos, para desanimarnos. Pero esta noche usted debe de saber que en las aflicciones tenemos que tener longanimidad, tenemos que avanzar y mantenernos firmes. Amén, amén. Y está bien hasta ahí. ¡Fua! Una gran sarna, tipo lepra. Empieza ese hombre a perder los pedazos de piel. Lo olvidar. Sus amigos vinieron a echarle maldiciones por pecado. Es que está pasando esto. Y aquel hombre con una teja, con un ladrillo, rascándose. Pero busque donde él le reclamó a Dios. No hubo. Al final, su paciencia fue recompensada. Imagínense que él tira la toalla. Dios se le reveló ya allá en los últimos capítulos. Aquí estoy, Job. Aquí estoy. Tuvo esa fe de mantenerse, de estar estable, y venían todas esas. No, hermano, yo digo que si eso sucediera en nosotros, así como conociéndolos como somos, empezando con su persona, da pena, pero no somos de ese calibre. Pero ¿por qué es que tenemos que estudiar esto? Para que por lo menos nos vayamos ubicando que la vida espiritual es eso. O sea, la vida en Dios. La vida en Dios no es para que nos exalten como generalmente se está haciendo hoy últimamente, porque la gran mayoría de los que están en las iglesias lo que buscan es fama, el reconocimiento de los hombres, fama. Y eso, mírenme, conózcanme, miren lo que soy, mire mi teología, mire mi iglesia, mire lo numérico, mire mi estrategia. Fama, eso es lo que andamos buscando todos. Fama y dinero y faldas. Esas son las 3 Fs famosas, y ahora se le sumó el Facebook, las 4 Fs. Hermanos, fama, faldas. ¿Qué más? Fama, faldas, fortuna y Facebook. 4 F. Que eso es ahora esa es la técnica ahora. Entonces, ¿cómo nos pueden? Por eso que digo yo, no aguantamos ni el primer rabo, no aguantamos. Pero bendito Dios que nos permite que venga usted y yo abra esta palabra y el Espíritu Santo nos hable y que nosotros podamos entender, hermanos.
que el trasfondo de la vida espiritual es guerra, es batalla, es paciencia, es longanimidad. Es decir, por lo menos eso nos ayuda a que, dice uno, ¡ala! Esto es tremendo. La vida espiritual, entonces, no tengo que andar buscando yo que me alaben, que me reconozcan. No puedo. Entonces uno cuando, por lo menos yo, eso es lo que estoy percibiendo y lo que estoy sintiendo. Entonces, no es, porque la predicación es para mí. Entonces yo digo, entonces por eso, entonces cuanto más yo estudio esto y cuando más lo predico esto, yo lo voy asociando a lo mío. Y por eso es que usted poco me ve llorar. Porque entonces digo yo, sí, no me están haciendo nada, no me está pasando nada. Estoy bendecido, es más. Y por eso es que de alguna manera, hermanos, uno medio está ahí entre las telarañas. Ahí está un poco paradito por estar trayendo a mención estos ejemplos. Y fíjese que al final Dios es misericordioso y compasivo. Dice, en el Salmo 73, versículo número 17, en ese salmo dice que el escritor de ese salmo llegó al templo y empezó a envidiar a los ricos y decir que estos están bien gordos y no te sirven, y yo todo amolado, y yo todo achicopalado aquí, qué tristeza. Ahí está un cristiano quejándose delante del Señor, quizás por las estrecheces de la vida. Pero en el verso 17 él dice, no fue hasta que llegué al templo, y dice, y en el templo se le quitó el telón y vio las riquezas que hay en Dios. Entonces vale la pena aguantarnos en el sufrimiento, hermanos, echar a andar la longanimidad, la paciencia en medio de las aflicciones, porque al final nos daremos cuenta que Dios es rico para con su pueblo. Eso es lo que necesitamos. Fíjese lo que dijo David en el Salmo 17, verso 15. Dice David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despertare a tu semejanza. En cuanto a mí, veré tu rostro. Las aflicciones de David no eran pocas, pero él se fortalece en la esperanza. En cuanto a mí, yo en esta aflicción, David pudo haber tirado la toalla, pero llegó el momento. ¿Saben ustedes cuánto esperó David para que viniera lo misericordioso de Dios? ¿Sabe usted cuánto esperó? ¿Sabe usted cuánto? Bueno, se cree que cuando sale en mención, David tenía unos sus 13 años, era un niño todavía. Pero para llegar al reino se le llevaron como 40 años. Es decir, no fue fácil, pero ahí estuvo ese hombre luchando. Y el mismo Satanás le ponía al enemigo que lo andaba buscando para matarlo, se lo ponía ahí al alcance de la espada. En una ocasión le dijo el faje de arma, matalo, David, Dios te lo ha puesto, David. Este es el que está haciendo la vida imposible, David. Pero David le dijo, líbreme Jehová de poner la mano sobre el ungido de Jehová. ¿Cómo entiende uno eso? Esa es la paciencia en medio de la prueba. No es así. La vida cristiana esa es. Ahora, el creyente, hermanos, le conviene mantenerse firme. Luchemos por mantenernos firmes en cualquier campo. En cualquier campo. Y por supuesto, viendo el ejemplo de los profetas, el ejemplo de Job,
y el máximo ejemplo el de Cristo, que aun siendo Dios, dice Filipenses, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y todo ese proceso, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esto que estamos estudiando? Manténgase con paciencia en los sufrimientos, en las dificultades. Manténgase, mantengámonos. Vamos a ponernos de pie. Aquí no hay atajos. En la vida espiritual no pueden, ni deben, ni se debe de buscar atajos. Hay que caminar por ese sendero, muchas veces doloroso, pero hay que armarse de paciencia, ¿verdad? Paciencia en las aflicciones, que lo que significa es ser bondadoso, teniendo paciencia en la prueba, paciencia en la prueba, cual sea, paciencia en la prueba. Y cuando vamos pasando esas pruebas con paciencia, con la idea, vendrá el día cuando Dios me aparecerá, cuando Dios me sacará adelante. Vendrá el día, pero para mientras, paciencia, ¿verdad? Se dice que después de la medianoche viene la mañana. Se dice que después de la tormenta viene la calma. Se dice que después de la resurrección después de la muerte viene la resurrección. Siempre hay un proceso y termina el proceso en bendición. Así que con mayor razón, hermano, nosotros, dado que el Señor nos está tratando como bebés, nos ha tratado con tanta estima, con mayor razón, mantengámonos, dejemos de andar llorando por cosas que no se deben de llorar. Padre, te pedimos que nos ayudes